Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, Gerardo, ¿cómo andas vos? Bien, gracias a Dios y muy contento con estos diálogos. Te agradezco tu buena disposición en medio de tus actividades. Bueno, te voy a presentar un poco en espacios que no te conocen. Te conocen muy bien en la UCA porque tenés una participación muy significativa. Sos director del ciclo de doctorado de Economía de una facultad que ha tenido un peso muy significativo también en el desarrollo económico de nuestro país en diferentes momentos. Tu mismo director de tesis doctoral fue ministro de Economía, y también estás acompañando lo que se llama un programa de desarrollo a instituciones, o sea que también estás como siguiendo de algún modo un poco el camino un poco económico del país, y sobre todo me hiciste llegar, uno de los dos textos que me hiciste llegar, sobre el proyecto del Consejo Económico Social. Ese era un texto, y el otro sobre economía social de mercado o capitalismo rentista en América Latina, como dos alternativas. El tema de economía social de mercado vos lo venís desarrollando hace mucho tiempo. Nos conocemos de un espacio que compartíamos hacia el 2003 con Joaquín Migliore, con profesores de doctrina social de la Iglesia, y es un tema que ya desde entonces yo te escucho, digamos, compartir o hablar desde esa perspectiva. Y yo ahora voy a tratar como de resumir las ideas que vos me mandás y hacerte una pregunta, devolvértelo en modo de cuestionamiento, sobre todo hacia el final, una pregunta que podría hacerte como eh, profesor de doctrina social de la Iglesia o de ética de algún modo, pero también te lo podría hacer como un ciudadano de a pie que entiende algo de economía, pero no mucho, y entonces que tiene su perplejidad. Vos distinguís entre una especie de economía rentista, ya sea estatista, normalmente en nuestro país se identificaría más con el clásico peronismo, y una economía más liberal, también rentista, en el primer caso más asociado al Estado, en el segundo más a las empresas privadas, pero que tiene algo de algún modo, de no leal, en cierto modo. Es decir, porque en el primer caso se trabajaría más con los amigos del poder, y en el segundo caso más bien con las empresas amigas. Y en cierto modo lo que no se estaría promoviendo ahí en ambos casos es el bien común. Es decir, se privatiza lo público de algún modo para negocios personales. Estoy siendo un poco grotesco, pero para que se entienda bien el que escucha y es aficionado a la economía como yo, pero no especialista. Frente a esta tentación, de algún modo vos lo que proponés es una economía social de mercado que tiene algunas características muy convergentes con lo que había surgido en el diálogo argentino, sobre todo en algunos informes del 2001 y 2002. El diálogo argentino, lo que después se denominó Bases para la Reforma, de julio del 2002, que tenía tres ejes. Hablaba de la equidad social, hablaba de la institucionalidad política y hablaba también del crecimiento económico, en los términos que vos hablás justamente de la economía social de mercado. Pero ahí faltaba una pata más, que era casi como lo principal, el inicio, que era justamente la vertiente ética. ¿Por qué? Vos decís que la economía social de mercado funciona si se dan estas características. Cuando no hay equidad, evidentemente se producen grietas, las tensiones se polarizan, la violencia desestabiliza. Si no hay institucionalidad, o si no hay equidad social, tampoco hay institucionalidad, porque justamente termina siendo como el botín, el espacio público. Entonces, más que servir al bien común, me sirvo a mí mismo o a las necesidades urgentes de mis amigos. Se confía más en lo privado, en lo familiar, en los vínculos sólidos que en las instituciones. Y lo mismo la economía se desbalancea, es decir, más que un desarrollo económico, lo que termina habiendo es beneficio, ganancia financiera, pero muchas veces en detrimento de la riqueza común. En esto es muy interesante la tercera parte del documento Pecuniaria y Económica y Cuestiones de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, donde muestra cómo se socializa la deuda y se privatiza la ganancia en fondos, en
paraísos fiscales. Entonces uno pide un crédito, pero más que para el desarrollo del país, es para que puedan sacar sus activos del país las empresas que resultan beneficiadas, digamos, con negocios más bien rápidos. Entonces, la gran pregunta en todo esto es si esto se puede sostener sin un trasfondo ético que vos no mencionás, sino indirectamente, porque vos sí hablás de capital humano, capital social. Yo había leído algo de Bernardo Klinsberg sobre esta temática, más ética, más desarrollo, que de algún modo involucra aspectos culturales e implícitamente los aspectos éticos estarían allí. Uno podría decir que en el marco cultural nuestro, evidentemente, la institucionalidad no se ve muy favorecida porque hay como una desconfianza hacia la ley ya por principio. Esto aparece ya en el Martín Fierro. Es una larga historia desde la época colonial y no se revirtió en realidad. Es decir, siempre la idea es que la ley la hace el que manda para beneficio propio y no para proteger el bien común y sobre todo a los más débiles. Lo mismo, sin ética, evidentemente, quien domina el mercado es el que tiene más información, más recursos o más poder. Entonces, mi pregunta es esa, es decir, me parece fabuloso lo de la economía social de mercado, pero eso puede funcionar si no hay una decisión ética por parte de la ciudadanía, sobre todo de las asociaciones intermedias y de la dirigencia. A mi modo de ver, si no está ese compromiso de todos y cada uno, es como una especie de propuesta casi ideal, deseable, pero que en la práctica no se va a concretar, siempre va a tener más fuerza una propuesta rentista, un capitalismo rentista, es decir, un capitalismo procíclico más que anticíclico, porque justamente en esa inestabilidad es que se hacen buenos negocios, bien de pocos y perjuicio de muchos. Bueno, gracias por la exposición, Gerardo, que fue muy detallada, y por la pregunta. Bueno, obviamente empiezas por la pregunta más decisiva desde el punto de vista práctico, hasta qué punto de vista se puede aplicar y llevar adelante esto, ¿no? Obviamente que uno como académico lo que trata es demostrar el planteo ideal, distinguir bien, ¿no? Me parece que uno de los aspectos originales de ese artículo que vos desarrollaste bien es mostrar cómo a veces esa discusión entre el Estado y el mercado es un poquito ficticia, ¿no? En el sentido que se puede utilizar el Estado, digamos, para prácticas rentísticas. Esto es bastante evidente cuando el Estado se utiliza en su normatividad para generar mercados cautivos, para redistribuir recursos de un grupo hacia otro. Pero también lo que queda a veces un poquito más opacado es que también dentro del mercado las empresas pueden tener prácticas anticompetitivas, ¿no? Por las cuales en mercados donde aparentemente hay varias empresas y compiten, etcétera, bueno, puede haber acuerdos, ¿no? Eso se llama colusión en economía, y bueno, al final ese mercado termina funcionando como un monopolio. En el monopolio, como el consumidor no tiene alternativas, tiene que aceptar lo que hay y al precio que viene, ¿no? Entonces, esa es una estructura económica que tiene la potencialidad también de extraer recursos, ¿no? O sea, el kit de la cuestión ideal en la economía es que las empresas, todo lo que se produce sirva al consumidor, ¿no? Que den el mejor bien o servicio al mejor precio. Y en la política se supone que los funcionarios y los representantes públicos tienen que servir al ciudadano, ¿no? Pero justamente estas estructuras rentísticas lo que hacen es dar vuelta, digamos, la tortilla, podríamos decir, así coloquialmente, ¿no? Al final se concentra el poder económico, se concentra el poder público para satisfacer los intereses de los que manejan ese poder económico público. Y a veces hasta hay vinculación entre uno y otro, ¿no? Yo menciono por ahí que eso se llama el capitalismo de amigos, ¿no?
sectores públicos que hacen mercados cautivos para que el sector privado, determinada personaje dentro del sector privado, digamos, disfrute de un privilegio económico y una fuente de extraer recursos, y el señor del sector privado le pasa un porcentaje al señor del sector público que lo ayudó en eso, ¿no? Entonces se ponen de acuerdo y eso es una forma de, como vos decías, de privatizar los beneficios y de socializar las pérdidas, ¿no? Porque en definitiva esas estructuras rentísticas están a favor del privilegio y no del bien común, ¿no? De la población, que vendrían a ser los ciudadanos o consumidores, ya sea con el rótulo que uno quiera verlo, ¿no? Entonces, me pareció muy importante mostrar que la economía social de mercado es una respuesta frente a estas estructuras rentísticas, ¿no? Ya sea en el Estado o en el sector privado, y obviamente se constituye como una especie de ideal, ¿no? A mí me da la sensación que uno puede hacer un juicio histórico, que bueno, yo no lo he hecho y llevaría mucho tiempo, de qué situaciones de países concretos y en determinadas etapas históricas se van acercando a ese ideal o se van alejando, ¿no? Ya sea por el camino más estatista o ya sea por el camino más de un liberalismo más optimista o extremo, ¿no? Y las consecuencias de estos sistemas, ¿no? Y asimismo uno podría ver algunos países en determinados momentos del tiempo que, bueno, que ese ideal eh, pueden alcanzar distintos digamos, Marcelo, versiones de ese ideal, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poco el juego histórico, yo creo que se puede aplicar, obviamente hay avances y retrocesos y habría que hacer un análisis histórico de distintos casos para ir comparando, ¿no? En qué puntos se alcanza esto o no, ¿no? Marcelo, y en la coyuntura actual argentina, si vos tuvieras que dar pasos en la situación actual hacia una economía social de mercado, Ujú. vamos que este video lo esté escuchando el presidente Fernández y después de la renegociación de la deuda precise un ministro de Economía. ¿Cuáles serían los pasos que a vos te parece que serían como prioritarios para poder acercarnos un poco más a ese ideal? Pues yo te digo, una dificultad grande que veo y que es la coyuntura internacional y es la siguiente. Es decir, con el marco de la globalización es muy difícil que dependa de un país este tipo de procesos, porque, por ejemplo, todo lo que es un proceso anticíclico, supone estabilidad monetaria, es muy difícil de lograr cuando evidentemente nuestro país no crece al mismo ritmo que otros países que van a tener entonces monedas, de algún modo, monedas que van a estar de acuerdo, digamos, con su fortaleza económica. Entonces, en ese sentido, es muy fácil que se genere falta de confianza en la propia moneda, en la propia economía, y que la gente trate de sacar la plata del país. Es decir, hay como un auto boicot del propio crecimiento. Entonces, como que hay que luchar contra un cuco demasiado grande para generar confianza. Entonces, lo que uno ve es que se da ese círculo vicioso, es decir, a la falta de confianza se acentúan más los procesos procíclicos, ¿no es cierto? Y se dificultan más los movimientos anticíclicos. Y entonces, sin esa estabilidad es muy difícil la economía social de mercado. ¿Cómo se quiebra ese círculo vicioso? Sí, sí. Mira, es una muy buena pregunta. Ahí, de todos modos, veo como dos aspectos, ¿no? Un poco lo cíclico o procíclico o anticíclico tiene que ver con el ciclo económico, ¿no? Que las economías, y últimamente lo estamos viendo bastante claro, no crecen en un sendero lineal, sino que se van produciendo periodos de auges o de bonanzas y periodos de crisis o de recesiones. En la antigüedad, y me refiero, digamos, una de las primeras constataciones de esto es el libro de Job, eh, no, el libro de José, ¿no? Que era el asesor del faraón, digamos, en la Biblia, digamos, ahí está la famosa historia de la época de las vacas flacas y de las vacas gordas, ¿no? Y cómo José, de alguna manera, interpreta, digamos, el sueño del faraón y adoptan una política previsora, ¿no? Dicen, bueno, ahora que tenemos un momento de vacas gordas, vamos a ahorrar un poco
porque sabemos que va a venir la etapa de las vacas flacas, y bueno, vamos a tener los graneros, los recursos acumulados y vamos a capear el temporal, ¿no? Hay economías, en general, varias de Latinoamérica y Argentina es uno de los casos más distintivos, que en vez de prever eso y ahorrar un poco en la época buena para después tener algo de margen en la época difícil, la economía argentina tiene la conducta contraria, ¿no? En la época de bonanza nos gastamos todo y además nos endeudamos. Y cuando llega la crisis, bueno, no tenemos instrumentos, ¿no? Que es la situación precisa actual, ¿no? Endeudarnos, ya nos endeudamos todo lo posible y no podemos pagar la deuda. El Estado, emitir dinero, bueno, lo está haciendo, pero bueno, al riesgo de una inflación importante, que esperemos no se concrete. Entonces, bueno, se van limitando los instrumentos, porque en realidad la conducta contracíclica la tiene que ejercer básicamente el Estado. El sector privado, la lógica habitual es la lógica cíclica. Entonces el Estado con sus instrumentos de la política fiscal y monetaria, el endeudamiento, el gasto público, etcétera, es el capaz de, bueno, de prever, digamos, de generar algún ahorro en la época de bonanza y de tener más instrumentos para pasar mejor la época difícil. Bueno, esto es lo que vemos en Europa, lo que vemos en algunos países de Asia, lo que vemos en parte en Estados Unidos, que son economías importantes que, bueno, se pueden endeudar a tasas muy bajas y, bueno, entonces de algún modo va moderando, digamos, la crisis, ¿no? Pero con una Argentina moneda de no tiene estos instrumentos. el Entonces la ahorro. crisis nos golpea mucho más, ¿no? Y esa es una parte de la respuesta de la pregunta que me hiciste, pero no sé si querés... Claro, digo que con una moneda débil, Mm. este ahorro se hace imposible, digo, tanto a nivel de Estado como a nivel de particulares. Y siempre el modo de ahorrar termina siendo, digamos, depender de alguna moneda más fuerte. Es decir, Bueno, cuando se hace ese círculo vicioso, es decir, que aumenta de algún modo la precariedad un poco del país también. que Gerardo es parte de la misma historia. La política monetaria es una herramienta muy importante que tienen los países y la utilizan mucho. Lo que pasa es que en Argentina la hemos utilizado mal, ¿no? Bueno, en vez de tratar de cubrir con impuestos o generar un endeudamiento sustentable, bueno, cuando no queda ningún recurso se recurre, digamos, a la emisión monetaria, y si como en este momento hay una ampliación de la demanda de dinero, porque hay mucha gente que tiene mucha necesidad, bueno, no es tan inflacionaria. Pero si uno hace esa emisión y bueno, la gente no está demandando ese dinero, y bueno, hay un proceso inflacionario importante, ¿no? ¿Y por qué no lo demanda? Bueno, porque históricamente hubo inflación, la gente que compra dólares o que invierte en ladrillos conserva el valor y los que conservan los pesos se le licúa la capacidad de compra. Entonces la gente ya tiene ese chip histórico, ¿no? Que ya sabe que si ahorra en pesos corre un riesgo, ¿no? Que la inflación le vaya comiendo, digamos, la capacidad de compra, ¿no? Así como la gente que ahorra y quiere ponerlo en el banco, tiene en la memoria que hubo momentos en que el Estado tomó los ahorros privados del banco y bueno, y se los quedó, ¿no? Entonces la gente cuando está decidiendo cómo ahorrar y en qué moneda ahorrar, le vienen todos esos recuerdos a la memoria y bueno, y te condiciona en tu acción, ¿no? Entonces, Argentina tiene ese déficit con respecto a la estabilidad de la moneda, y bueno, en Argentina usamos el peso para las transacciones corrientes, pero es muy difícil convencer a la gente que, mm, que ahorre en pesos, ¿no? Porque eso es a largo plazo y a largo plazo se corre un riesgo muy grande de deterioro de la capacidad de compra, ¿no? O sea que es bastante lógico, ¿no? Ahora vos me preguntabas también y por dónde empezamos, ¿no? O cuáles serían los pasos. Más allá de dar unos pasos así muy estructurados, que lo escribí en algún lado, yo escribí hace poco esa columnita sobre el Consejo Económico y Social que menciona el presidente, ¿no? Yo creo que eso bien encarado podría ser un punto de partida para una economía más consensuada, donde haya
una mesa donde se junten los actores y haya más consensos, ¿no? Porque obviamente esa prociclicidad, el hecho de que cuando tenemos una época buena nos gastamos todo y cuando viene la crisis no tenemos nada, también tiene que ver con mucha polarización en la política económica, ¿no? Y mucha polarización política, ¿no? Es decir, lo que llamamos la grieta, ¿no? Como hay distintas recetas para la economía, y los economistas y los políticos se pelean para ver quién tiene razón, pero generalmente esa discusión excluye al otro, ¿no? Es como que el otro no tiene razón yo tengo toda la razón y el otro, bueno, a veces se los insulta, ¿no? Hay algunos economistas mediáticos que insultan a todos los que opinan diferente y bueno, hay gente que aplaude eso, ¿no? A mí me parece bastante triste, ¿no? Esas polarizaciones y esas exageraciones a mí me parece que impulsan la conducta procíclica, ¿no? Me parece mucho mejor encontrar soluciones consensuadas, donde, bueno, a través de la alternancia también se puedan ir rotando las perspectivas alternadamente y podría encontrarse alguna lógica más constructiva anticíclica, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese conflicto, digamos, echa leña al fuego de nuestra inestabilidad, ¿no? Y de no encontrar la salida, ¿no? Y de, bueno, que haya permanentemente un río revuelto donde le va mejor a los que tienen, como vos decías, más influencia, más poder y más recursos. La clase media y la clase baja cada vez se deteriora más en la Argentina, ¿no? Entonces Sí. vemos que con esta crisis se va perjudicando la mayoría, ¿no? De hecho, Entonces yo creo que el Consejo Económico y Social es un buen lugar para empezar ese diálogo, ¿no? Obviamente tiene que ser amplio, obviamente esto ya se intentó, ¿no? En el diálogo argentino, como vos lo mencionaste muy bien, y bueno, no se continuó, ¿eh? Si bien en el momento sirvió un poco para digamos, poner paños fríos a la situación y tratar de encontrar alguna salida a la crisis tan drástica que hubo, después no se continuó el mecanismo del diálogo. Y muchos que intervinieron ahí también les llamaba la atención de que cada grupo que iba más a defender su propio interés que a poner un poco el hombro entre todos y ver cómo salíamos todos juntos, ¿no? Ese es un poco el cambio cultural que es necesario y que tiene un trasfondo ético, como vos mencionabas, y que es importante para que la Argentina cambie su comportamiento y sea un país más confiable y se pueda ahorrar, se pueda invertir, se pueda trabajar, y no solo que ganen los especuladores, sino que ganen los que trabajan, ¿no? En un país que va cambiando todo el tiempo y que va de crisis en crisis, no se puede prever, no se puede planear y no se puede producir bien, ¿no? Realmente es una dilapidación de recursos muy importante. Entonces yo veo ahí, digamos, esas políticas de Estado, esos mínimos comunes denominadores, digamos, que podrían encontrarse a través de estos consensos, como la base de una nueva legislación más consensuada, y esa legislación más consensuada con estas pautas, digamos, necesitan de un cambio cultural y ético, ¿no? Entonces la pregunta final es, ¿hasta qué punto hoy vemos signos, luces y sombras de ese cambio ético, ¿no? es que es grande. Hay unas personas que se dan cuenta que la grieta tiene estas consecuencias negativas y piden y están a favor de esto. Hay algunos otros que no, ¿no? Bueno, que tienen posturas más dogmáticas desde mi punto de vista y que siguen peleándose. Algunos están en la política, otros son economistas, otros son periodistas, otros son grupos interesados bueno, que ven que les conviene la especulación o que ganan más haciendo ruido, que ganan más rating, que ganan las elecciones polarizando, ¿no? Entonces, ahí yo veo que hay un desafío importante, ¿no? De todos modos, tengo mucha esperanza, veo signos de muchos dirigentes que, bueno, primero en la academia, ¿no? Cada vez hay diagnósticos un poco más perspicaces y más completos acerca de que este péndulo argentino nos hace mal, ¿no? Y que hay que encontrar una salida a esto. Hay muchas reflexiones con distintas aproximaciones, ¿no? Y distintas orientaciones económicas y ideológicas que van confluyendo un poco en esto. Después veo parte de la dirigencia en esto,
Y bueno, y voy viendo un cambio de opinión pública en muchos, ¿no? Obviamente que salen en la televisión, bueno, la gente que sale a manifestarse de un bando o del otro y las movilizaciones, pero creo que hay digamos, hay un centro muy importante de la población que se va dando cuenta de esto, ¿no? En la medida que los medios tengan una actitud más pedagógica con respecto a esto y la dirigencia, y se divulgue más esta opinión, creo que puede haber un escenario favorable para este tipo de políticas, La ¿no? responsabilidad ética, sobre todo de la sociedad civil, porque evidentemente, claro, esto tiene que ser una convicción, si no uno lo que piensa es, bueno, se beneficia más si especula financieramente, si especula más con los sindicatos, si tiene su trabajo, digamos así, agremiado, o por ejemplo, Calles, ¿no es cierto?, si tiene algún líder piquetero, es decir, como que todo eso parece como más redituable que un trabajo decente, un trabajo en regla, un trabajo honesto, en el tiempo, mantenido en el tiempo. Uno se imagina que ahora cuando termine la pandemia se va a venir una hiperinflación bastante grande, cuando se reactive un poco la economía y que se va a licuar totalmente el ingreso de la clase media nuevamente, ¿no es cierto? Es decir, como que hay elementos que a veces son un poco y hay que de algún modo ponerle como mucho cuerpo a la situación. Es decir, como que hay muchos elementos que parecen ser como disuasivos de esto, pero sin embargo a mí me parece que ahí está lo propiamente humano, lo propiamente ético. Claro, también hay que ser astutos como serpientes y mansos como palomas, es decir, ¿Verdad? tampoco es que uno va a trabajar y poner siempre el hombro, digamos, para que otro venga a llevarse un poco lo que se juntó, ¿no es cierto? En ese sentido, yo creo que hay que aprender también a no felicitar o a no aplaudir la viveza criolla, porque el gran problema a veces es eso, es decir, que la persona que es corrupta o no procede con criterio ético, que se queda con lo de todos, muchas veces en el entorno de amigos es aplaudido. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que hay que tener una actitud como más sanamente hostil frente a la persona que tiene ese tipo de picardías malsanas. Yo te agradezco mucho, Marcelo, esta explicación muy clara. Como vos decís, es cierto que en televisión uno puede escuchar muchas veces hablar a economistas, pero muchas veces ese tipo de programas tienen una rapidez que hacen un poco a la dinámica de los programas, que no permiten una comprensión más sistemática, que es lo que uno espera justamente de la academia, de un espacio así más de diálogo sereno. Así que yo te agradezco mucho esta explicación, que es casi una clase magistral, para los que entendemos pero no tanto de economía, y nos ayuda a ordenar más los conceptos. Te agradezco mucho y bueno, ya nos veremos seguramente en algún espacio también de la universidad. Sin duda, Gerardo, yo te agradezco muchísimo el interés por el tema y bueno, recordarte a vos y también a la audiencia al que le pueda interesar profundizar en esto, que todo, digamos, todo lo que he publicado está disponible online y en distintas plataformas, así que esto me parece que es importante para el debate público, ¿no? Así que está todo disponible, ¿no? Todos los estudios que yo he podido hacer, o con colegas, o también con gente que opina similar, bueno, está online disponible para enriquecer el debate dirigencial y también público, ¿no? Después vamos a ponerle también un artículo así bien seleccionado a este video tuyo, para que también estas ideas las pueda la gente profundizar a partir de la lectura. Te agradezco mucho, Marcelo, entonces, y hasta después de la pandemia. Gracias, Gerardo. Espero que nos encontremos físicamente pronto.